El 19 de mayo de 2017, el rapero de Chicago y personalidad de las redes sociales, Lamanta Taedo RS, respondió a un insulto contra la madre de Mario Meadgate con un simple emoji de carita sonriente burlona. Lo que sucedió después sorprendió a todos los que pensaron que era solo una publicación. Desde influencers que provocaron a pandillas sin saberlo hasta otros que pensaron que la fama los hacía intocables. Aquí tienes a los 5 influencers que faltaron al respeto a las bandas equivocadas. Número 5. Gabriel Sarmiento. El 20 de junio de 2024, Gabriel Sarmiento estaba en vivo en TikTok, criticando ante miles de personas, cuando de repente su madre gritó mientras el sonido de golpes sacudía la casa y cundió el pánico. Por miedo, soltó su dirección, pidiendo ayuda, sin imaginarse que eso marcaría el comienzo de su fin. El hombre en el centro de ese caos era Gabriel Jesús Sarmiento, más conocido en línea como Unleax, un creador de TikTok de 25 años con unos 80,000 seguidores. Era conocido como un denunciante digital que usaba su plataforma para denunciar las operaciones más oscuras de Venezuela, la corrupción policial, la extorsión y la pandilla más temida del país, el Tren de Aragua. Pero ¿cómo es posible que un tipo de un barrio peligroso se gane enemigos tan poderosos? Preferirían matarlo antes que dejarlo seguir hablando. Regresemos. Gabriel creció en el estado de Aragua, una región famosa por la actividad pandillera. Al principio, su TikTok era desenfadado, humor local, vida cotidiana y quizás 1 o 2 retos populares. Pero a medida que su audiencia crecía, se inclinó hacia contenido más atrevido. Para cuando tenía más de 77,000 seguidores y más de 1 millón de me gusta, su página se había transformado en algo mucho más arriesgado, un escenario para exponer la corrupción. A diferencia de otros creadores, Gabriel no se andaba con rodeos. Insultó, publicó fotos e incluso acusó a la policía de extorsionar. Afirmó haber sido secuestrado por una conocida unidad policial llamada DAT, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, y etiquetó directamente al ministro del Interior de Venezuela y al gobernador de Aragua en sus publicaciones. Ya no era entretenimiento. Era un activista, crudo y sin filtros. Y entonces llegó su jugada más audaz: ir tras el Tren de Aragua, la pandilla más poderosa de Venezuela. No se trataba de una pandilla callejera de poca monta. Dirigen redes de narcotráfico, tráfico de personas y extorsión en toda Latinoamérica. Estados Unidos incluso las ha catalogado como organización terrorista. Su líder, Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, escapó durante una redada en 2023 que desmanteló su prisión fortaleza en Tocorón. Para la mayoría, incluso pronunciar su nombre en voz alta es arriesgado. Pero Gabriel se burló de él públicamente. No solo criticó a la pandilla, ridiculizó su poder, expuso sus amenazas e incluso compartió mensajes que, según él, provenían de sus contactos en la prisión. Acusó a Tren de Aragua de silenciar a los críticos mediante aliados policiales, difuminando la línea entre policías y delincuentes. También atacó a grupos rivales como Tren del Llano, ampliando su lista de enemigos. En resumen, Gabriel se convirtió en un blanco del tamaño de una valla publicitaria. Y las amenazas no pararon. Pero en lugar de esconderse, convirtió las advertencias en contenido. Le contó a su público sobre las amenazas de muerte, casi retando a quienes las habían perpetrado a que se presentaran. Miren esto, decía ante la cámara, mostrando pruebas. Estos tipos se creen intocables. Ese estilo crudo resonó en los venezolanos comunes que se sentían impotentes. Gabriel se convirtió en un héroe digital. Pero los héroes, sobre todo los que hacen ruido, rara vez viven mucho tiempo en lugares donde las palabras equivocadas pueden ser fatales. Lo que nos lleva de vuelta a aquella noche de junio. Gabriel estaba en directo, en plena diatriba, cuando estalló el caos. Hombres armados irrumpieron en su casa en el Pinonal y dispararon al menos 9 tiros. Su madre recibió un impacto en el abdomen. Gabriel se desplomó ante la cámara. La sangre se acumulaba mientras pedía ayuda. La transmisión terminó abruptamente, pero los videos se extendieron rápidamente por las redes sociales. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció rápidamente una investigación. La Fiscalía 69 fue asignada para dar con los responsables. En cuestión de días, la policía arrestó a Fiorine Uribarri, pareja del presunto tirador Adrián Romero, acusándola de homicidio, asociación para delinquir y terrorismo. Se emitieron órdenes de captura contra Romero y otros 2 sospechosos, Wilbert González y Geral Nieto. Las autoridades insinuaron vínculos con el Tren de Aragua, pero se cuidaron de revelar demasiado,
lo que generó muchas sospechas sobre si se trataba de una simple represalia de pandillas, un encubrimiento policial o ambos. Lo cierto es que el asesinato de Gabriel fue más que un crimen. Es un recordatorio del precio mortal que hay que pagar por decir la verdad en un país donde pandillas y funcionarios corruptos se confunden en uno solo. Número 4. Ariela Mejía Polanco. El 17 de agosto de 2025, en Mount Vernon, Nueva York. La policía respondió a una llamada rutinaria sobre un vehículo estacionado en la Cross County Parkway e hizo un descubrimiento inquietante. Dentro de una camioneta Mercedes blanca, encontraron el cuerpo de una mujer con un tiro en la cabeza. Una influencer conocida por la vida nocturna de Nueva York fue encontrada dentro de la camioneta, con su atuendo de diseñador manchado de fluidos rojos, y el motor del auto aún estaba en marcha cuando llegó la policía. Los impactos de bala aclararon lo sucedido y los investigadores confirmaron rápidamente que el caso se estaba tratando como un homicidio, que no fue un accidente, sino un golpe. Sentada al volante estaba Ariela Mejía Polanco. Mejor conocida por sus miles de seguidores de Instagram como La Langosta, Ariela no era la típica influencer que publicaba brunch y selfies de vacaciones. Tenía presencia en los bares de Inwood y los clubes de Manhattan. Ella era la encargada de atender a los VIP, descorchando botellas, codeándose con la realeza del hip hop. Pertenecía a la primera fila y también en línea. Sin embargo, estaba vinculada a Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 69, quien se ganó algunos de los enemigos más letales que uno pueda imaginar. Cabello arcoíris, tatuajes faciales, improvisaciones estridentes. Saltó a la fama en 2017 con Gumo, y Tekashi 69 se alió con los Ninetra Gangsta Bloods, una rama violenta de la pandilla Bloods de Nueva York. Luego, en 2019, los federales lo acusaron de crimen organizado que podrían haberlo mantenido en prisión durante décadas. Tomó una decisión sorprendente en lugar de mantenerse firme. Se sentó en un tribunal y delató, señalando a su antigua cuadrilla. Su testimonio redujo su sentencia a 2 años. Y para 2020, gracias a los acuerdos de arresto domiciliario por la COVID, quedó libre. Lo que nos lleva de nuevo a Ariela. No era solo su amiga. No solo aparecía en las mismas fiestas. Era su compañera de aventuras. Pero aquí está el truco. En el mundo de Lampa, la percepción es la realidad. Y para los 9TRA y otras bandas, que ella hiciera alarde de ese estilo de vida parecía echar sal en sus heridas. ¿Los estaba menospreciando personalmente? Los informes sugieren que cooperó durante el juicio de 2019. Pero incluso sin eso, ser la cara visible de la vida de Tekashi después del juicio la puso en el punto de mira. Piénsenlo. Estas bandas no siempre persiguen al objetivo principal. A menudo es más fácil e igual de efectivo atacar a sus allegados. Sobre todo cuando no siempre pueden contactar al soplón que se esconde bajo protección federal. Pero puedes hacerle sufrir golpeando a sus seres queridos. Y esa es precisamente la teoría que los investigadores están siguiendo ahora mismo. Entonces, ¿qué pasó esa mañana? Según las autoridades del condado de Westchester, a Ariela no le robaron nada. Y su Mercedes quedó intacto. Alguien se detuvo, abrió fuego y la dejó herida a balazos. Pura ejecución. Y en segundos, el asunto quedó resuelto. Sus más de 500,000 seguidores quedaron en shock. Un día le daban doble clic a sus glamurosas publicaciones. Al siguiente, inundaban su página con mensajes de Depp. Amigos y fans encendieron velas, organizaron vigilias y difundieron la etiqueta Justicia para la Langosta en redes sociales. Celebridades también se unieron, como Cardi B, otra figura dominicana de Nueva York, quien la lloró públicamente, llamándola una auténtica langosta. Pero en la calle, los rumores se extendieron rápidamente. ¿Acaso este 9TRA finalmente envió un mensaje años después de la traición de Tekashi? ¿Estaba el grupo dominicano vinculado al narcotráfico neoyorquino? ¿Enfadado por viejos problemas? ¿O fue alguien aún más cercano? ¿Alguien de su círculo que se sintió perjudicado? Nadie está seguro todavía, y hasta el momento la policía no ha identificado a ningún sospechoso. Lo que han confirmado es esto: fue un ataque selectivo, y los vínculos de Ariela con Tekashi son innegables. Número 3. La Manta Taedo RS. El 23 de mayo de 2017, en Englewood, Chicago, el rapero y personalidad de las redes sociales La Manta Taedo RS, de 22 años, conocido en línea como Taedo Edasoota, fue asesinado a tiros mientras estaba sentado en un porche. No fue un acto de violencia al azar.
Su fallecimiento se remonta a algo que la mayoría de la gente no pensaría dos veces, como las típicas idas y venidas en las redes sociales de Chicago. Empezó con algo pequeño, una simple publicación y una respuesta. Sin embargo, en las calles de Chicago, estos intercambios no son solo palabras inofensivas en una pantalla. Cuando Taedoe respondió a un insulto sobre la madre de Mario Megate con solo un emoji burlón, tocó una fibra más profunda de la que probablemente imaginaba. Taedoe tampoco era un usuario común de Facebook. Formaba parte de la creciente escena del drill rap de Chicago, era miembro de los Black Disciples y usaba YouTube y Twitter para compartir música mientras presumía de sus vínculos con pandillas. Solo en su Twitter tenía más de 28,000 publicaciones, atrevidas, crudas y sin filtros. Para los fans, era entretenido. Para sus rivales, como los Gangster Disciples, todo lo que publicaba era munición. Desde fuera, parecía una tontería. ¿Por qué un emoji llevaría las cosas al límite? En la cultura pandillera de Chicago, la falta de respeto en público es una línea que no se cruza. Porque cuando lo haces, hay consecuencias. Por eso este emoji en particular era tan importante. Así que cuando Megate se insultó a la madre de Taedo, y Taedo respondió con su infame carita sonriente, no fue solo una pequeña discusión en línea. Fue un discurso bélico. Los investigadores incluso han señalado que el ciberataque en línea puede aumentar el riesgo de violencia de pandillas en la vida real entre un 20% y un 30%. La publicación de Taedoe encajaba a la perfección. No era solo contenido. Fue una provocación. Taedoe no era de los que se acobardaban. Como muchos raperos de drill, construyó su personalidad en torno a la valentía. Sus seguidores esperaban crudeza, y él se la dio. Para sus simpatizantes, sus respuestas demostraban que no le tenía miedo a nadie. Chicago ya sabe lo que pasa cuando las burlas en línea se extienden a las calles. Innumerables raperos habían sido asesinados en disputas iniciadas en las redes sociales. Taedoe conocía esa historia. Pero el silencio no era una opción. En la cultura de los ejercicios, el silencio se percibe como debilidad. Y la debilidad se explota. Así que no dejaba de publicar y burlarse de sus rivales, con subtítulos que parecían advertencias. Por fin, ese emoji de carita feliz dirigido a Mick Gates. Para los fans, fue brutal. 19 de mayo de 2017. Taedoe estaba en un porche en Englewood cuando un coche se acercó. Se oyeron disparos, las balas impactaron y lo mataron. La policía confirmó posteriormente lo que la mayoría ya sospechaba, que su muerte estaba relacionada con pandillas. Y su publicación en Facebook contribuyó a desencadenarlo. La rivalidad entre discípulos negros y discípulos gánsteres llevaba décadas arraigada. Y cada generación heredó los rencores de la anterior. La música de drill solo los acentuó. Número 2. Saquon Young Papi Thomas. 18 de mayo de 2015. Saquon Young Papi Thomas caminaba por el Parque Washington en el South Side de Chicago. Su canción, Quilla, se acercaba a los 2 millones de visualizaciones en YouTube. Una canción en la que no solo rapeaba, sino que se burlaba abiertamente de los discípulos de gánsteres caídos, nombrándolos. Formaba parte de la pandilla Polo Boys, un grupo vagamente vinculado a los Black Disciples. Y su música solía criticar a sus rivales, los Gangster Disciples. Las redes sociales le dieron a Papi un escenario más amplio. YouTube lo convirtió en una estrella, mientras que Twitter y Facebook le permitieron mantener viva la controversia en tiempo real. Esta fue la época en que el cibersexo se puso de moda. Las guerras entre bandas se extendían de las esquinas a las pantallas de los smartphones. Para sus fans, esto lo hacía emocionante, crudo y real. Incluso publicaba cosas personales, a veces revelando su ubicación, sin saber que para sus rivales era como entregarles una hoja de ruta. Para 2015, las advertencias y amenazas del otro bando se acumulaban. Esa noche, todo le pasó factura. Mientras Papi caminaba por la cuadra 4800 de North Kenmore Avenue, en el barrio Uptown de Chicago, alrededor de la 1:35 de la mañana, un coche se acercó y un hombre armado con una sudadera gris con capucha le disparó 2 tiros por la espalda. Luego huyó en un coche negro. Papi fue trasladado de urgencia al Centro Médico Masónico de Illinois, donde falleció a causa de sus heridas. Lo sorprendente es lo normal que todo esto les pareció a Papi y a sus compañeros. Soltando canciones ofensivas, publicando burlas en línea. No fue el primero, y lamentablemente, no fue el último.
Diferentes nombres. El mismo patrón. Su música sigue en línea. Genial. Sigue acumulando reproducciones. Un recordatorio de la línea que caminó entre el estrellato y la supervivencia. La historia del joven Papi muestra lo delgada que puede ser esa línea cuando cada letra de cada publicación tiene el poder de dejarte sin vida. Número 1. Troy Williams. Troy Williams, 0. Vio un video en Instagram. Adolescentes enmascarados saqueando el Mercedes de $130,000 de su novia embarazada, Anita. Robaron gafas de diseñador, relojes y hasta la cámara. Para Troy, que vivía para presumir, fue una pesadilla. Su imperio se construyó con autos caros y fiestas, pero en un video lo hicieron parecer débil. Esto no surgió de la nada. En marzo de 2021, Troy evadió cargos por conducción peligrosa y empezó a despotricar en Instagram contra pandillas juveniles que robaban autos. Frente a sus supercoches, los retó: ratoncitas, vengan a mi casa a ver qué pasa. Los chicos se lo tomaron personal. Les molestaba su ostentación mientras ellos luchaban en los suburbios. En julio, cuando Anita fue a su chequeo prenatal, robaron su Mercedes, bolsos, joyas, artículos personalizados y hasta la foto de su ecografía. Lo filmaron todo y lo publicaron en la página de Troy, gritando: esto es por la falta de respeto, Candy. Nos faltas al respeto, nosotros te faltamos al respeto. Ofreció $5,000 de recompensa. Sus seguidores enviaron pistas y en un día supo quiénes eran. En lugar de llamar a la policía, el 15 de julio siguió al grupo hasta un parque en Comera. Llegó en un Lamborghini negro con colegas. Sin armas ni violencia, confrontó a los chicos. Algunos devolvieron lo robado bajo presión, pero el cabecilla de 15 años lo miró fijamente. Esto no ha terminado, Candy. Tú nos menospreciaste primero. La próxima vez daremos más duro. Troy recuperó sus cosas y compartió el momento online, advirtiendo a los jóvenes sobre el crimen. Parecía que el drama había terminado, pero no fue así. A finales de 2021, cuentas anónimas filtraron su dirección, publicaron amenazas y presumieron de pincharle las llantas. En 2022, la policía allanó su casa por drogas. Se rumoreó que el soplo vino de ellos. Para 2023, Troy lanzó su bebida energética G-Up, festejó con empresarios como Adrián Portelli y tuvo un hijo con Anita. Pero una pandilla de chicos le había recordado que no era intocable. La historia de Troy muestra lo que pasa cuando el ego choca con la realidad. Quiso demostrar que no lo podían tocar y se convirtió en blanco. Esos chicos no eran criminales empedernidos, pero se atrevieron a desafiarlo. Y por un instante, lo lograron. Troy Williams sigue aquí, viviendo su estilo de vida como Candyman 2.0, pero conoce el dolor de ser controlado y sabe que, por muy brillante que brilles en internet, siempre hay alguien acechando en las sombras.